Licenciado, buen día compañeros, somos estudiantes de la Maestría de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría y en esta oportunidad tenemos la presentación de la Norma Internacional de Auditoría 600 que nos habla sobre las consideraciones especiales en auditoría de estados financieros de grupo y la NIA 610, utilización de trabajo de los auditores internos. Los integrantes del grupo B3 y el orden en el cual expondremos será Ronnie Turnil, Carlos Char, Sergio Rivera y Leslie So. Comenzamos. Muy buenos días a todos. En este caso yo les voy a hablar sobre la NIA 600, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros de grupos, incluyendo el trabajo de los auditores de los componentes. Mi nombre es Ronnie Turnil, les voy a presentar esta norma. Como primer punto podemos mencionar el alcance. En el alcance, pues esta NIA abarcará para las auditorías de los estados financieros del grupo y también donde participen los auditores de los componentes. Sobre esta base pues se va a regir esta norma y vamos a conocer ahora los objetivos. Los objetivos, como primer punto, tenemos que es determinar si es adecuar y actuar como auditor de los estados financieros del grupo, y también que si actúa como auditor pues tendrá unas dos bases muy importantes, que es la comunicación clara con los auditores de los componentes y obtener información financiera de los componentes y el proceso de consolidación para posteriormente ya expresar una opinión sobre los estados financieros del grupo. En las definiciones tenemos que es un componente y es una entidad que presenta por separado sus informaciones financieras, pero que se consolidan para los estados financieros del grupo. Un auditor del componente es el que, a solicitud de los socios del encargo, pues audita una entidad que es un componente de los estados financieros del grupo. La dirección del componente es la responsable de emitir y desarrollar la información financiera que será auditada por el auditor del componente. Entre los requerimientos mencionamos de que tenemos la responsabilidad y que en este caso va a ser del socio el encargo del grupo, quien va a tener a bien la responsabilidad de dirigir y manejar la auditoría desde los grupos hasta los elementos. También la aceptación y continuidad. En este caso, la aceptación y continuidad se aplicará en base a la NIA 220 y se determinará si puede esperar y si es útil la evidencia que surja de algún elemento que sea parte del grupo. También la estrategia global y plan de auditoría, pues tendrán que, en este caso, reunirse los socios del encargo para determinar una estrategia y un plan de auditoría en base a la NIA 300. El conocimiento del grupo, de sus componentes y entornos, también es responsabilidad del socio del encargo, ya que debe evaluar los riesgos de incorrección material, también de los componentes, de su entorno y de las formas en que estos se desempeñan para poder observar de manera precisa el proceso de consolidación de la información y que esta misma sea relevante para los estados financieros globales. En la importancia relativa, pues nos menciona que el auditor desde la estrategia global y el plan de auditoría debe establecer una importancia relativa y que no debe superar esto ya sea individualmente o en conjunto, la importancia relativa en alguna incorrección que se encuentre en el material que se ha estado auditando. Licenciado, buenos días compañeros. Siguiendo con la norma internacional de auditoría 600, que trata de las consideraciones especiales en auditorías de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes, tenemos la respuesta a los riesgos valorados. Es el auditor el encargado de diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material de los estados financieros. Y el equipo del encargo y del grupo debe determinar el tipo de trabajo a realizar por él mismo o por los auditores de los componentes en su nombre sobre la información financiera de los componentes. Y también debe determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de su participación en el trabajo de los auditores de los componentes.
En la determinación del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes, tenemos dos componentes, los significativos y los no significativos. En los componentes significativos es el equipo del encargo o el auditor del componente en su nombre quien realizará una auditoría de la información financiera de dicho componente aplicando la importancia relativa determinada para este. En los componentes no significativos no es que sean poco significativos, sino que es el equipo del encargo del grupo quien aplicará procedimientos analíticos a nivel de grupo. Hechos posteriores. En estos hechos posteriores es cuando el equipo del encargo o los auditores de los componentes auditen la información financiera de estos. El equipo de encargo del grupo o los auditores de los componentes aplicarán procedimientos diseñados para la identificación de estos hechos. La evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor debe de tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, que permita alcanzar conclusión razonable en la cual debe basar su opinión de auditoría. El equipo de encargo del grupo debe evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los procedimientos de auditoría aplicados al proceso de consolidación y del trabajo realizado por dicho equipo y por los auditores de los componentes sobre la información financiera de estos, en lo cual debe basar la opinión de auditoría del grupo. En la comunicación con la dirección del grupo y con los responsables del gobierno del grupo, es el equipo de encargo del grupo quien determinará las deficiencias identificadas en el control interno que deben ser comunicadas a los responsables del gobierno y a la dirección del grupo de conformidad con la NIA 265. En la documentación, el equipo del encargo del grupo incluirá en la documentación de auditoría un análisis de los componentes con indicación de aquellos que sean significativos y el tipo de trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo realizado por los auditores de los componentes en relación con los componentes significativos, así como las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo del grupo y los auditores de los componentes sobre los requerimientos del equipo del encargo del grupo. Continuamos con la NIA 610, utilización del trabajo de los auditores internos. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos, como por ejemplo la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría. Y también la utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor externo respecto a la auditoría? El auditor externo es el único responsable de la emisión de la opinión y dicha responsabilidad no reduce por el hecho de que para realizar el encargo utilice el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. Objetivos: determinar si puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos y, en caso sea afirmativo, las áreas en las que se puede utilizar y la extensión de dicha utilización. En caso de utilizar el trabajo de función de auditoría interna, el auditor determinará si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría. También es posible que el auditor evalúe utilizar la ayuda directa de los auditores internos, pero es responsabilidad del auditor externo supervisar y revisar su trabajo. Vamos con las definiciones. Función de auditoría interna. El objetivo principal es obtener un grado de seguridad y asesoramiento establecido para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad, de gestión de riesgo y control interno. Entre ellos podemos mencionar actividades relativas al gobierno de la entidad, evaluar el proceso del gobierno, actividades relativas a la gestión del riesgo, evaluar los riesgos que puedan afectar a la entidad, actividades relativas al control interno. También hay que evaluar las disposiciones legales que son afectas a la entidad. Ayuda directa. Utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Continuamos con los requerimientos. Requerimientos. Determinar si se puede utilizar el trabajo en la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización, para lo cual se evaluará en función de auditoría interna lo siguiente: si el estatus de función de auditoría interna de la organización, incluida su autoridad y su responsabilidad,
estén libres de sesgo, de conflictos de interés o de influencia indebida de terceros. También el grado de competencia de la función de auditoría interna, si la función de auditoría interna implica un enfoque sistemático y disciplinado, incluido en control de calidad. Si esto no se cumple, el auditor externo no utilizará el trabajo del auditor interno. Determinar la naturaleza y extensión del trabajo en la función de auditoría, para lo cual se considerará la naturaleza y el alcance del trabajo que ha sido realizado o que se requiere realizar, para lo cual el auditor externo deberá evaluar si con el trabajo del auditor interno estaría aún suficientemente involucrado en la auditoría. Utilización del trabajo en la función de auditoría interna. Se discutirá y coordinará con la función de auditoría interna. Por ejemplo, el momento en el que se utilizará el trabajo del auditor interno, la naturaleza del trabajo que se realizará y la extensión en la cobertura de auditoría, entre otros. Procedimientos para determinar la adecuación del trabajo de función de auditoría. Podremos ver la realización de indagaciones ante las personas apropiadas de la función de auditoría interna, observar los procedimientos aplicados con la función de auditoría interna, revisar el programa de trabajo en función de auditoría interna y sus papeles de trabajo, determinar si se puede utilizar la ayuda directa a los auditores internos, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha a utilizar, para lo cual el auditor externo verá si hay disposiciones legales y reglamentarias que impiden utilizar el trabajo del auditor interno. También si se encuentran amenazas de objetividad o carencia de competencia del auditor interno. Hay ejemplos de actividades y tareas en las que no serían apropiadas utilizar la ayuda directa de los auditores internos, como cuando se discuten riesgos de fraude y se determinan procedimientos de auditoría sin previo aviso. Utilización de la ayuda directa de los auditores internos. El auditor externo obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad para poder trabajar con el auditor interno, pueda seguir sus instrucciones y no intervengan en el trabajo. También obtendrá un acuerdo escrito de confidencialidad de los auditores internos. En la documentación tendrá el respaldo que hizo la evaluación del estatus en la función de organización y políticas y procedimientos relevantes que sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos, el grado de competencia de la función, la identificación de las personas que revisaron el trabajo realizado, los acuerdos escritos obtenidos y los papeles de trabajo preparados por los auditores internos que prepararon en la ayuda directa al encargo de auditoría.